La mansión de los Montalbán se alzaba como un monumento a la opulencia en el corazón de la Ciudad de México. Era 1998, y el aire olía a cera fina y a un poder inalcanzable. En un rincón de la vasta cocina de mármol, Mateo, de 10 años, se esforzaba por concentrarse en sus libros de texto desgastados. Su madre, Elena, la empleada doméstica, pasaba el trapo húmedo cerca de él, su rostro marcado por el cansancio. Mateo no era un invitado, era una sombra, el hijo de la mujer que limpiaba los pecados y el polvo de la familia. Su presencia era tolerada, pero nunca bienvenida. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio, y su única esperanza, la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Un día, la tensión se rompió. Sebastián, jugando con un costoso coche de carreras a control remoto en la sala principal, lo estrelló contra una columna de cristal, destrozándolo. El ruido fue estruendoso. Don Ricardo Montalbán, el patriarca, apareció de inmediato, con su rostro rojo de ira. Sebastián, con una rapidez pasmosa, señaló a Mateo, que estaba cerca recogiendo unos vasos. Fue él, abuelo, estaba espiando y tropezó con el cable. La mentira era tan descarada como predecible. Don Ricardo ni siquiera se molestó en mirar a Mateo a los ojos. Su voz, un trueno autoritario, resonó en la sala. Elena, controla a tu hijo. No queremos a un niño torpe y entrometido cerca de las cosas de valor. ¿Entendido? Elena se apresuró a pedir disculpas, humillada, mientras tomaba a Mateo del brazo. El niño sintió la presión de los dedos de su madre, una mezcla de miedo y vergüenza. Sebastián sonrió con una satisfacción cruel, disfrutando de su poder. Mateo, de pie, con la cabeza gacha, sintió que la injusticia le quemaba el alma. Este incidente no fue el primero, pero fue el que grabó a fuego la lección. En esa casa, la verdad no importaba, solo importaba la posición. Elena llevó a Mateo a su pequeña habitación de servicio, un espacio diminuto y austero. Ella lo abrazó con fuerza. No te preocupes, mi niño, las cosas materiales se rompen, pero lo que tienes aquí, dijo tocándole la cabeza, eso nadie te lo puede quitar. Estudia, Mateo, haz que tu mente sea más grande que esa casa. Las palabras de su madre eran su único consuelo, su armadura contra la crueldad del mundo exterior. Mateo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. En ese momento, la humillación se transformó en un motor silencioso. No era una venganza lo que buscaba, sino una trascendencia.
Quería que su éxito fuera tan grande que la familia Montalbán jamás pudiera volver a mirarlo por encima del hombro. La promesa se hizo en voz baja, en la oscuridad de esa pequeña habitación, un juramento de que el silencio de su infancia se convertiría en el rugido de su futuro. Los años se deslizaron como arena entre los dedos. La imagen de Mateo, inclinado sobre sus libros, se repitió incansablemente. Mientras Sebastián crecía en fiestas y frivolidades, Mateo se sumergía en la anatomía y la química. La luz de la luna era su lámpara de estudio. Su madre, Elena, trabajaba sin descanso, sus manos curtidas eran el mapa de su sacrificio. Cada billete que ganaba era para los libros y las cuotas de la universidad. Finalmente, el día llegó. 20 años después de la humillación en la cocina, el doctor Mateo Vargas se graduó con honores como cirujano cardiotorácico, una de las especialidades más exigentes. La foto de ese día, con Elena a su lado, radiante y orgullosa, valía más que toda la mansión Montalbán. El silencio de la cocina había sido reemplazado por el aplauso de sus colegas. El doctor Vargas era ahora un hombre respetado, un profesional de élite en uno de los hospitales más prestigiosos de la capital. Su vida era la antítesis de su infancia: precisión, responsabilidad y la capacidad de salvar vidas. Su oficina era minimalista, con vistas a una ciudad que una vez le pareció inmensa e inalcanzable. Se había convertido en el hombre que se había prometido ser. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes, la alarma de código rojo sonó en el hospital. Un paciente crítico, un traumatismo grave por un accidente automovilístico, requería cirugía de emergencia inmediata. El jefe de turno lo llamó personalmente. «Doctor Vargas, es una situación delicada. Necesitamos al mejor. Es un Montalbán». El apellido resonó en la mente de Mateo como una campanada antigua. Era un eco del pasado que no esperaba. Al entrar a la sala de emergencias, la escena era un caos controlado. El paciente estaba entubado y cubierto de sangre, pero al acercarse para revisar sus signos vitales, Mateo sintió un escalofrío helado. Bajo la máscara de oxígeno y la palidez de la herida, el rostro era inconfundible. Era Sebastián Montalbán, el nieto del patrón, el niño que lo había humillado. El destino, con una ironía brutal, había colocado la vida de su antiguo opresor en sus manos. Mateo no dudó. El médico en él tomó control, sofocando al niño humillado. La ética profesional era más fuerte que cualquier resentimiento. «Prepárenlo para quirófano. Necesito un equipo listo en 5 minutos. Es una hemorragia interna masiva». Su voz era firme, sin rastro de emoción. Mientras se lavaba las manos, se miró al espejo. Vio al doctor Vargas, no al hijo de la empleada. La cirugía fue una batalla de 3 horas contra el tiempo. Mateo trabajó con una precisión milimétrica, cada corte, cada sutura perfecto. Al salir del quirófano, el agotamiento era palpable, pero la operación había sido un éxito. Sebastián estaba estable. En la sala de espera, don Ricardo Montalbán, ahora un hombre viejo y encorvado, se levantó con dificultad. Su rostro estaba surcado por la ansiedad y el miedo. «Doctor, ¿cómo está mi nieto? Por favor, dígame la verdad». Mateo se quitó la mascarilla. El momento de la verdad había llegado. Don Ricardo lo miró, y la familiaridad cruzó sus ojos. Era el mismo rostro, pero ahora tenía autoridad y no sumisión. «Su nieto está fuera de peligro, don Ricardo. La cirugía fue exitosa. Necesitará una larga recuperación, pero vivirá». Don Ricardo, aliviado, intentó darle la mano. «Doctor Vargas, le debo la vida de mi familia. ¿Cómo podré pagarle?» Mateo tomó su mano, pero la soltó rápidamente. «Mi nombre es Mateo Vargas, don Ricardo, y no me debe nada. Solo hice mi trabajo». El patriarca se quedó inmóvil, el nombre y el rostro conectando los puntos de 20 años de historia. El silencio de la sala era 10 veces más pesado que el silencio de aquella cocina. Don Ricardo intentó decir algo, balbuceó una disculpa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El peso de su arrogancia pasada era insoportable. Días después, Sebastián despertó. Estaba débil, pero consciente.
Preguntó por el médico que lo había salvado. Mateo entró en la habitación. Sebastián lo miró sin reconocerlo al principio, solo vio a un médico joven y exitoso. Gracias, doctor, me dicen que usted es el mejor. Mateo asintió, solo hice lo que tenía que hacer. Sebastián, con un hilo de voz, preguntó, ¿usted y yo nos conocemos de algún lado? Mateo se acercó a la cama, y por primera vez en años permitió que la máscara de la frialdad cayera. Sí, Sebastián, me conoces, yo soy Mateo, el hijo de Elena, el niño que limpiaba el coche de carreras que rompiste, el niño que empujaste a la piscina. Sebastián palideció, la verdad golpeándolo con más fuerza que el accidente. El arrepentimiento y la vergüenza llenaron sus ojos. Mateo, lo siento. Mateo lo interrumpió, su voz suave pero firme. No me debes una disculpa, Sebastián, me debes una vida, y te la... Un día, la tensión se rompió. Sebastián, jugando con un costoso coche de carreras a control remoto en la sala principal, lo estrelló contra una columna de cristal, destrozándolo. El ruido fue estruendoso. Don Ricardo Montalbán, el patriarca, apareció de inmediato, con su rostro rojo de ira. Sebastián, con una rapidez pasmosa, señaló a Mateo, que estaba cerca recogiendo unos vasos. «Fue él, abuelo, estaba espiando y tropezó con el cable». La mentira era tan descarada como predecible. Don Ricardo ni siquiera se molestó en mirar a Mateo a los ojos. Su voz, un trueno autoritario, resonó en la sala. «Elena, controla a tu hijo. No queremos a un niño torpe y entrometido cerca de las cosas de valor. ¿Entendido?» Elena se apresuró a pedir disculpas, humillada, mientras tomaba a Mateo del brazo. El niño sintió la presión de los dedos de su madre, una mezcla de miedo y vergüenza. Sebastián sonrió con una satisfacción cruel, disfrutando de su poder. Mateo, de pie, con la cabeza gacha, sintió que la injusticia le quemaba el alma. Este incidente no fue el primero, pero fue el que grabó a fuego la lección. En esa casa, la verdad no importaba, solo importaba la posición. Elena llevó a Mateo a su pequeña habitación de servicio, un espacio diminuto y austero. Ella lo abrazó con fuerza. «No te preocupes, mi niño, las cosas materiales se rompen. Pero lo que tienes aquí», dijo tocándole la cabeza, «eso nadie te lo puede quitar. Estudia, Mateo. Haz que tu mente sea más grande que esta casa». Las palabras de su madre eran su único consuelo, su armadura contra la crueldad del mundo exterior. Mateo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. En ese momento, la humillación se transformó en un motor silencioso. No era una venganza lo que buscaba, sino una trascendencia. Quería que su éxito fuera tan grande que la familia Montalbán jamás pudiera volver a mirarlo por encima del hombro. La promesa se hizo en voz baja, en la oscuridad de esa pequeña habitación, un juramento de que el silencio de su infancia se convertiría en el rugido de su futuro. Los años se deslizaron como arena entre los dedos. La imagen de Mateo, inclinado sobre sus libros, se repitió incansablemente. Mientras Sebastián crecía en fiestas y frivolidades, Mateo se sumergía en la anatomía y la química. La luz de la luna era su lámpara de estudio. Su madre, Elena, trabajaba sin descanso. Sus manos curtidas eran el mapa de su sacrificio. Cada billete que ganaba era para los libros y las cuotas de la universidad. Finalmente, el día llegó. 20 años después de la humillación en la cocina, el doctor Mateo Vargas se graduó con honores como cirujano cardiotorácico, una de las especialidades más exigentes. La foto de ese día, con Elena a su lado, radiante y orgullosa, valía más que toda la mansión Montalbán. El silencio de la cocina había sido reemplazado por el aplauso de sus colegas. El doctor Vargas era ahora un hombre respetado, un profesional de élite en uno de los hospitales más prestigiosos de la capital. Su vida era la antítesis de su infancia: precisión, responsabilidad y la capacidad de salvar vidas. Su oficina era minimalista, con vistas a una ciudad que una vez le pareció inmensa e inalcanzable.
Se había convertido en el hombre que se había prometido ser. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes, la alarma de código rojo sonó en el hospital. Un paciente crítico, un traumatismo grave por un accidente automovilístico, requería cirugía de emergencia inmediata. El jefe de turno lo llamó personalmente. Doctor Vargas, es una situación delicada. Necesitamos al mejor. Es un Montalbán. El apellido resonó en la mente de Mateo como una campanada antigua. Era un eco del pasado que no esperaba. Al entrar a la sala de emergencias, la escena era un caos controlado. El paciente estaba entubado y cubierto de sangre, pero al acercarse para revisar sus signos vitales, Mateo sintió un escalofrío helado. Bajo la máscara de oxígeno y la palidez de la herida, el rostro era inconfundible. Era Sebastián Montalbán, el nieto del patrón, el niño que lo había humillado. El destino, con una ironía brutal, había colocado la vida de su antiguo opresor en sus manos. Mateo no dudó. El médico en él tomó el control, sofocando al niño humillado. La ética profesional era más fuerte que cualquier resentimiento. Prepárenlo para quirófano. Necesito un equipo listo en 5 minutos. Es una hemorragia interna masiva. Su voz era firme, sin rastro de emoción. Mientras se lavaba las manos, se miró al espejo. Vio al doctor Vargas, no al hijo de la empleada. La cirugía fue una batalla de 3 horas contra el tiempo. Mateo trabajó con una precisión milimétrica, cada corte, cada sutura, perfecto. Al salir del quirófano, el agotamiento era palpable, pero la operación había sido un éxito. Sebastián estaba estable. En la sala de espera, don Ricardo Montalbán, ahora un hombre viejo y encorvado, se levantó con dificultad. Su rostro estaba surcado por la ansiedad y el miedo. «Doctor, ¿cómo está mi nieto? Por favor, dígame la verdad». Mateo se quitó la mascarilla. El momento de la verdad había llegado. Don Ricardo lo miró, y la familiaridad cruzó sus ojos. Era el mismo rostro, solo que ahora tenía autoridad y no sumisión. Su nieto está fuera de peligro, don Ricardo. La cirugía fue exitosa. Necesitará una larga recuperación, pero vivirá. Don Ricardo, aliviado, intentó darle la mano. Doctor Vargas, le debo la vida de mi familia. ¿Cómo podré pagarle? Mateo tomó su mano, pero la soltó rápidamente. Mi nombre es Mateo Vargas, don Ricardo, y no me debe nada. Solo hice mi trabajo. El patriarca se quedó inmóvil, el nombre y el rostro conectando los puntos de 20 años de historia. El silencio de la sala era 10 veces más pesado que el silencio de aquella cocina. Don Ricardo intentó decir algo, balbuceó una disculpa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El peso de su arrogancia pasada era insoportable. Días después, Sebastián despertó. Estaba débil, pero consciente. Preguntó por el médico que lo había salvado. Mateo entró en la habitación. Sebastián lo miró sin reconocerlo al principio. Solo vio a un médico joven y exitoso. «Gracias, doctor. Me dicen que usted es el mejor». Mateo asintió. «Solo hice lo que tenía que hacer». Sebastián, con un hilo de voz, preguntó, «¿Usted y yo nos conocemos de algún lado?» Mateo se acercó a la cama, y por primera vez en años permitió que la máscara de la frialdad cayera. «Sí, Sebastián, me conoces. Yo soy Mateo, el hijo de Elena. El niño que limpiaba el coche de carreras que rompiste. El niño que empujaste a la piscina». Sebastián palideció, la verdad golpeándolo con más fuerza que el accidente. El arrepentimiento y la vergüenza llenaron sus ojos. «Mateo, yo... lo siento». Mateo lo interrumpió, su voz suave pero firme. «No me debes una disculpa, Sebastián, me debes una vida, y te la he dado. No por lo que fuiste, sino por lo que soy ahora. La verdadera victoria no es la venganza, sino la capacidad de elevarse por encima de la ofensa. Ahora descansa, necesitas recuperarte». Mateo se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Sebastián solo con el peso de la verdad y el regalo de una segunda oportunidad. Afuera, Elena lo esperaba. Mateo la abrazó. El círculo se había cerrado, no con odio, sino con la dignidad que siempre le había faltado a la mansión Montalbán.
La promesa de la cocina se había cumplido. Su éxito era su respuesta. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el olor de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito.
Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio y su única esperanza la educación.
Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo sabía que su única arma era el silencio, y su única esperanza, la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio, y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio, y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera.
Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día, el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. El rincón era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio, y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro. La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca, un paso más lejos del rincón. Mateo soñaba con escapar de ese rincón, con que las palabras en sus libros se convirtieran en un puente hacia otra vida. Pero cada día, el peso del uniforme de su madre y el brillo frío del mármol le recordaban su lugar. Mateo sabía que su única arma era el silencio, y su única esperanza la educación. Observaba a la familia Montalbán, especialmente al nieto, Sebastián, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sebastián era de su edad, pero vivía en un universo paralelo de juguetes caros y privilegios ilimitados. Mateo notaba cómo Sebastián se movía por la casa con una arrogancia innata, como si el aire mismo le perteneciera. Este resentimiento silencioso crecía en el pecho de Mateo, alimentando una determinación que nadie, ni siquiera Sebastián, podía ver. Mateo se prometió a sí mismo que un día el silencio que lo rodeaba se rompería con el sonido de su propio éxito. Era un juramento hecho en la soledad de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su futuro.
La cocina era su aula, su prisión y su campo de entrenamiento. Mateo, con sus manos pequeñas y sus ojos grandes y serios, era el espectador silencioso de una vida que no le pertenecía, pero que lo motivaba a construir la suya propia. El contraste entre su mundo y el de Sebastián era un recordatorio constante de la injusticia, un motor invisible que lo impulsaba a estudiar hasta altas horas de la noche. El olor a limpieza y a comida de lujo se mezclaba con el aroma de las páginas viejas de sus libros, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Mateo sabía que cada página leída era un paso más cerca de la puerta, un paso más lejos del rincón.